para construir. Es una clase de matrimonio, para edificar, elegidos para edificar. Es una clase de matrimonio, pero nada más para que no haya ninguna confusión. ¿Amén? ¿Estamos listos? Bueno, primeramente es un privilegio poder estar con ustedes. Estamos súper animados. Yo espero que tú estés muy contento de poder estar aquí. Amén. Porque estamos representando 28 iglesias de la República Mexicana. Amén. Y eso es súper increíble ver hermanos desde, como veíamos ahí, desde Tijuana hasta desde Ensenada hasta Tapachula, ver cómo Dios tiene hermanos de todos lados. Amén. Entonces vamos a empezar con una oración y dejar que Dios esté en control de todo. Acompáñenme. Padre Dios, Señor Todopoderoso, sin duda estamos sumamente agradecidos por el privilegio que tenemos de poder ser parte de su reino, Señor. Padre, usted nos ha elegido, nos ha llamado para sembrar semillas de fe, para que esas semillas se produzcan y ver lo que usted está realizando en la República, y no solo en la República, pero a nivel internacional, ver el impacto de su palabra en los corazones de las personas. Yo le pido que esté hoy con nosotros, que nos ayude como parejas, nos ayude como matrimonios, a aprender a tomar el reto que tenemos como padres para edificar, Señor, nuestro matrimonio, para ayudar a nuestras familias, para glorificarlo a usted de todas formas. Quédese con nosotros, por favor. Le oramos, le agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en nuestra conferencia Eclectos, amén, que ya muchos traen ahí su playera y es increíble. Y bueno, principalmente siempre me gusta compartir un poquito para conocernos. Hace algunos años hice unas calificaciones de matrimonios, entonces para que podamos identificarnos quiénes somos, amén. Todos tenemos diferentes, espero que haya de todas las categorías, pero vamos a conocernos. Cuando los nombre, por favor, se ponen de pie para poder identificar. Primeramente tenemos a los matrimonios de 0 a 1 año. Tenemos alguna pareja que esté recién casada, que tenga menos de 1 año, que se pongan de pie, por favor. Esas parejas que tienen de 0, allá alzan la mano, ahí están, allá atrás. Ellos representan la categoría de los lunamieleros. Quiere decir que están en la luna de miel. Todo es miel. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Amorcito, ¿me pasas el azúcar? Sí, mi vida, con mucho cariño. Luego tenemos, gracias. Luego tenemos los que tienen más de 1 a 5 años. ¿Hay alguien de 1 a 5 años? De pie, por favor, para que todos vean cuántos tenemos de 1 a 5 años. ¿Saben cómo se llama este grupo? ¿Tienen alguna idea? Se llaman los aprendices. Porque dice, esto no venía en el manual. Así no me lo describieron. O sea que tengo que buscarle la manera de cómo hacerlo. Felicidades. Luego los de 6 a 15 años. A ver, ¿cuántas parejas tenemos de 6 a 15 años? Creo que es un grupo grande, pero vamos a ver. Ok, pónganse de frente con su pareja, los que tengan así parados. Si quieres separado un poco de frente. Ok, ¿sabes cómo se llama? Los luchadores. Porque todo el día están luchando, están viendo a ver cómo sale esto, a ver qué sucede. Ok, luego tenemos de 16 a 25. A ver, debemos de tener parejas de 16 a 25 años. ¿Sabes cómo se llaman estos? Este grupo se llama los estables. ¿Para qué peleo? Ya me parece. Y ahí te mantienes estable en el matrimonio, ¿ok? Luego vienen de 26 a 35 años. Póngase de pie. En este grupo estamos mi esposa y yo, cumplimos 27 años de casados, estamos en este grupo, y este grupo se llama, y no porque sea tanto, pero se llaman los sabios. Este grupo de los sabios ya se la sabe, ya saben cómo va a venir, ya ese amorcito ya no suena, ya es diferente, ¿ok? Luego de 36 a 45, yo sé que tenemos 36 a 45 de pie. ¿Saben cómo se llaman ellos? Este grupo son los milagrosos. Ya hicieron, ya llegaron, qué increíble. 46 a 50, ¿tenemos alguna pareja de 46 a 50 años? ¡Felicidades! Estos grupos para nosotros son los inspiradores.
inspiradores. Nos inspiran, nos animan, es todo en una frase, amén. Y hay alguno, espero que haya alguno, que por lo menos ya lo vimos ayer, de 50 o más. ¿Hay alguien aquí ahorita de 50 o más? Está Trini y Violeta también, se les conoce que fueran ellos. ¿Saben cómo se llaman ellos? ¿Y ahora qué? ¿Qué más puede haber? ¿Qué más puede haber en la vida? Si ya todo está puesto ahí, amén. Bueno, pues vamos a empezar, hermanos. Esta clase se llama Elegidos para edificar. Bueno, primeramente, perdón, les presento, esta es mi familia. Mi esposa y yo tenemos 27 años de casados. Nuestra hija mayor, bueno, mi mamá tiene 86 años. Ella vive en Guadalajara. Mis 3 hijos, Andrea es la mayor. Andrea va a cumplir 25 años, tiene 24. David, el en medio, 22. Y Daniel, el más joven, 19 años. Dios nos ha bendecido muchísimo, estamos muy agradecidos por la familia que Dios nos ha permitido. Debemos de estar sumamente agradecidos de la familia que cada uno de nosotros tenemos, amén. Entonces vamos hoy a continuar con nuestra clase, se llama Elegidos para edificar. Vamos a estar en Primera de Crónicas, vamos a estar ahí, vamos a estudiar ahí, y es muy importante, hermanos, amigos, que podamos entender el propósito Primera de Crónicas. Crónicas es un libro de meditación de Israel, del regreso de Babilonia, de los elegidos. Y obviamente aquí en Primera trata mucho acerca de alentar y amonestar al grupo que regresaba. Y tenían que recordar mucho las raíces, de dónde venían, de dónde estaban. En los primeros capítulos habla la historia, obviamente, del pueblo y toda la historia que había. Y después del capítulo 10 empieza a enfocar en el reinado de David. Y hoy vamos a estar en el capítulo 28, que tiene, tal vez, bueno, que tiene que ver crónicas con matrimonios, ¿verdad? Que tenemos que ver en todo eso. Bueno, vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Y vamos a ir a Primera de Crónicas, por favor, en el capítulo número 28, en el versículo 20, del 1 al 3. El primer punto se llama el privilegio de ser elegidos, amén. Fíjate lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas, dice: David reunió en Jerusalén, David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, es decir, a los jefes de las tribus, a los jefes de las divisiones que por turno servían al rey, a los jefes de 1000 y de 100 soldados, a los administradores de los bienes, del ganado y de los príncipes, los eunucos del palacio, los guerreros y todos los valientes. Versículo 2: puesto de pie, el rey David dijo: hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado a sus pies. Yo tenía todo listo para construirlo cuando Dios me dijo: tú no me construirás ningún templo, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Y básicamente, cuando estamos estudiando, cuando estamos viendo esta escritura, vemos principalmente David se reúne con todo el pueblo, quiere anunciar lo que Dios ha declarado, lo que Dios le está diciendo, quiere comunicarlo. Como vemos en el primer versículo, está hablando a todas las personas que está reuniendo ahí, y David de pie, él expresa al pueblo lo que él tenía. Dice específicamente en el versículo 2: yo tenía el propósito de construir un templo. Una de las cosas principales que podemos ver, David tenía el deseo en su corazón de poder construir un templo. Ese templo es el templo que él planeaba, que él diseñaba, un lugar que no era solo el deseo de hacerlo, pero él tenía el propósito de lograr el objetivo para poder lograrlo, fuera quien fuera. Claro, Dios le dijo quién iba a ser, pero él tenía ese propósito. ¿Por qué? Porque David sabía que en ese lugar iba a estar la presencia de Dios. Al estar ahí, el pueblo iba a sentir seguridad, iba a sentir protección, iba a sentir esa adoración que podían darle al Rey de Reyes. Y algo que tenemos que comprender a veces, y pensando en esto podemos tener la idea: ¿qué tiene que ver esto
con los matrimonios. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos nosotros tenerlo? Bueno, David construyó este templo, era su idea, era su propósito. Cuando nosotros nos casamos, nosotros teníamos ese propósito. O sea, queríamos construir una familia. Queríamos, no nos casamos nada más porque me quiero casar. Había un propósito por el cual nos queríamos casar, ¿no es cierto? Teníamos un deseo. La mayoría de nosotros queríamos formar familia, queríamos ver a nuestros hijos, queríamos ver a Dios trabajar en sus vidas, queríamos formar todo esto, pero eso empieza en el matrimonio. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposa, los 3 primeros años, nuestra hija nació hasta el 3er año. Fue un tiempo de mucho formar estas cosas: seguridad, protección, adoración. Sentíamos mucho gozo de que nuestro matrimonio pudiera ser edificado en la iglesia y pudiéramos preparar un camino, no solo para nuestros hijos, pero para la siguiente generación. Yo creo que algo que tenemos que tener muy conscientes es esa misma mentalidad que David tenía. Nosotros hoy la podemos ver hecha una realidad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en 2, amor. Amén. Y entonces en ese momento nosotros teníamos la oportunidad de entrar directamente. Pero también la Biblia nos dice en Efesios 2, en Él ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Entonces hay mucha relación. ¿Por qué? Porque así como David tenía ese propósito y ese deseo, nosotros nos unimos para poder, junto como pareja, formar ese templo del matrimonio, ese lugar donde Dios vive. Dice que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, amén. Y como parejas podemos entender que ese es el plan de Dios. Tú y yo somos ese templo que tiene que brindar esa protección, esa seguridad, esa adoración. ¿No te anima en tu casa a ver a tus hijos orar? ¿Saben algo? Y lo tengo que confesar abiertamente. Cuando nosotros nos casamos, nos entrenaron y nos enseñaron, hay que orar en el matrimonio. Mi esposa y yo oramos continuamente, pero la realidad, una cosa que reconocimos mucho en el año pasado, a principios de año más o menos, no, a mitad de año, es que nosotros no teníamos la convicción de orar diariamente juntos. Siempre oramos y tenemos la convicción de orar como matrimonios, pero honestamente nosotros no teníamos esa convicción. Y fuimos retados de decir, no importa, ustedes tienen que orar diariamente. ¿Sabes? A partir de ese día, que fue en julio del año pasado, exactamente, es un año exactamente, nosotros empezamos a orar cada día juntos. Y no por el reto, por la obligación, sino por el entender. No es nada más que oráramos separados y alguna vez juntos, pero la importancia de orar juntos. ¿Por qué? Porque juntos estamos construyendo, ¿qué? El templo de Dios, amén. Y ha sido increíble porque nos ha dado tanta paz, tanta alegría, tantas situaciones que veíamos llegar. Dios está trabajando en ellos a veces. Entonces es muy importante poder entender. Por eso nosotros somos ese edificio que Dios ha construido. Siguiendo adelante en Crónicas, en el versículo 4 dice, sin embargo, después de todo eso dice, el Señor Dios de Israel me escogió a mí de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu de gobernantes, de esa tribu escogió a mi familia y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme por rey de Israel. De entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y será para él como un padre. ¿Qué palabra ves ahí que aparece comúnmente? ¿Cuál? Escogido. Dios nos eligió en estos versículos. La palabra elegido, escogido, eclectos, como tú le quieras poner, los llama 6 veces. Dios le dice, tú eres elegido. Le está diciendo David, le está diciendo a Salomón, le está compartiendo todo eso, está compartiendo. Es una seguridad. ¿Saben algo? Tenemos que tener seguridad. Dios nos ha elegido, amén. La persona que está a tu lado no es casualidad. Y eso tiene que ser una convicción en nuestras vidas. No es casualidad la persona que está a tu lado. Por más dificultades, por más problemas, el matrimonio es muy difícil, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque somos dos y somos diferentes y cuesta trabajo. Pero cuando tenemos una convicción, no soy yo, no es ella, Dios nos juntó para hacer algo increíble. Hoy tenemos que poner la mentalidad, tú estás casado con tu esposa porque Dios quiere hacer algo increíble de ti.
Quiere utilizar tu matrimonio para edificar toda una nación, que sería tu generación, los que vienen, tus hijos, nietos, bisnietos. No pienses en los bebés ahorita, piensa en el futuro, piensa en tus bisnietos, tataranietos. Aun cuando tú no estés vivo y otros van a seguir alabando a Dios, tú puedes decir, ¿sabes qué? Empezó porque yo creí que Dios me había elegido. ¿Tú crees eso? Amén. Porque voltea a ver a tu pareja y dile, Dios nos eligió. No, pero por convicciones. Dios nos eligió. Dios nos eligió para edificar su templo. Por eso estamos casados. Me encanta esta escritura. Proverbios 12, 18, 22. ¿La has oído? Claro que sí, toda la vida. Yo la sigo predicando en casi cada clase de matrimonios. ¿Por qué? Encontrar esposa es encontrar, ay, lo que cayó, lo último que quedó. ¿Eso dice? No, dices encontrar ¿qué? Lo mejor. Esposas, encontrar esposo, pues era lo último que había, no había tantos que es encontrar lo mejor, es recibir una muestra de ¿qué? El favor de Dios. ¿Sabes? Cuando tú tienes esa convicción, el amor te cambia. ¿Lo crees o quieres que te ponga una prueba de que es real? ¿Quieres o no? Sí. Ahí la tienes. El favor de Dios en mi vida me transformó. El amor de mi esposa me cambió. Bajé unos kilitos, me puse más blanquito, dejé de ser tan gruñón. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios. La presencia de Dios en la oración, la presencia de Dios en la lectura, la presencia de Dios al ir a dormir, la presencia de Dios al tener relaciones, la presencia de Dios al estar con nuestros hijos, nos cambia, nos transforma. No somos perfectos. Los templos se rasgan, se dañan, temblores, lo que tú quieras. Nosotros los años nos pueden afectar, pero Dios siempre está en medio de nosotros. Cuando tenemos esa convicción, Dios construye. Y mira lo que dice Efesios. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser ¿qué? Un solo cuerpo. Entonces pon mucho esa convicción en tu vida. Punto 2. ¿Cómo edificar el templo? Ya estamos ahí. Ahora, ¿cómo? Sabemos, tengo esa convicción. ¿Tienes la convicción? Que somos el templo de Dios para la familia. Que ahora vamos, ¿cómo lo edificamos? Vamos a la Biblia, ahí mismo continuamos leyendo. Crónicas 28, del 7 al 8. Y si persevera en cumplir mis leyes, mis normas, como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre, en presencia de Dios que nos escucha y de todo Israel, que es la congregación del Señor. Hoy les encargo que obedezcan cumplidamente todos los mandatos del Señor su Dios. Así poseerán una hermosa tierra y se la dejarán en herencia perpetua. ¿A quién? A sus hijos. Fíjense, nos habla primeramente que si perseveras en cumplir la ley de Dios, en las normas. ¿Cómo haces? ¿Cómo ponemos esa convicción? ¿Cómo podemos nosotros edificar de esa manera? Bueno, tenemos que entender que una convicción, y lo vemos ahí en Romanos, anótalo por favor, Romanos 12:2, dice, no imiten, no imiten. Pon esa palabra bien importante, no imiten las conductas y las costumbres de ¿quién? De este mundo. ¿Por qué? Estamos sumamente influenciados por este mundo, por la mentalidad que hoy existe. Por eso dice, más bien dejen que Dios los transforme. Algo importante entender aquí, ¿cuáles son esas conductas? El estilo de vida. ¿Saben? El estilo de vida de hoy nos lleva a no poner cuidado en nuestro matrimonio, especialmente los que tienen poco de casados. La tendencia es mucho trabajo, juntar dinero y proveer a la familia. Imitamos al mundo, quiero darles todo, pero descuidamos a la familia. ¿Saben? No hay nada tan increíble como pasar tiempo con la esposa. Nosotros a nuestros 27 años somos bailadores, nos gusta bailar. Aquí hay varios retos que me conocen, que están, bueno, los que me conocen de acá. Bailamos mambo, cha-cha-cha, salsa, rock, disco, nos gusta. Y vamos, tomamos nuestro tiempo de cita para ir a bailar, para ir al cine, para salir. Y lo hemos hecho por toda esta década. ¿Pero por qué? Porque no podemos moldearnos al mundo, a los pensamientos que el mundo
quieren. El estilo de vida es muy importante, el tiempo, el dinero. ¿En qué invertimos? Queremos invertir en viajes, ¿sabes? Si tú pagaste hoy y te costó dinero, para muchos no nos fue barato venir, es la mejor inversión que hiciste. Porque estás construyendo, porque estás haciendo. El mundo te diría, vas a gastar eso que podías haber ido a la playa y vas a ir a Toluca que esté helado ahí y que no hay mar y vas a pagar todo eso. Hiciste la mejor inversión porque estás construyendo el templo de Dios. Amén. También la educación. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Hoy la gente pregunta, ¿y tus hijos a qué escuela van? ¿Hablan otro idioma? Y estamos en esa y nos sentimos forzados por eso. Entonces, la Biblia nos exhorta a no imitarla. ¿Saben? Debemos de imitar lo que Dios ha hecho en el reino. Tenemos grandes ejemplos, grandes hermanos que han trabajado fuerte en ponernos, y en el pasado la Biblia por eso nos deja. Por eso hay que imitar lo que la Biblia nos enseña para poder continuar en ese plan. Amén. Perdón, y el entretenimiento, lo que les decía, pero ahí me salté en qué dedicamos, en qué nos enfocamos, en las cosas que nosotros ponemos. Amén. Es un privilegio estar aquí, hermanos, muchísimas gracias. Y sin duda cuando pensamos en ese regalo, yo quiero animarte mucho. ¿Qué haces cuando recibes ese regalo? Imagínate, cuando recibes un regalo, pues no, qué tan barato, qué feo, lo estás criticando. Y yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender y podemos ver. Y algo que, como dice aquí la escritura, más bien que Dios nos transforma en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Y estamos, como cristianos, estamos luchando contra corriente. Porque si te reúnes con un grupo de amigas que no están en la iglesia, no piensan igual. O sea, tú le piensas, hablas de sumisión y, ¡ay, qué tonta! No, tú no te dejes. Es un pensamiento diferente. Y a veces sí nos dejamos influenciar por eso. Y hay muchas cosas que necesitamos hacer cambios. Cambios en tu relación con Dios. Algo que yo quiero animarte, hermana, realmente necesitamos, como dijo Roberto, el matrimonio no es fácil. Pero no es fácil porque yo no soy fácil, ¿no? Es más fácil decir, es que es mi esposo, que no sé qué. No, yo reconozco que yo no soy fácil, yo soy complicada. Que yo soy una colombiana picante y tremenda y enojona. Y la verdad, pues, yo necesito orar, yo necesito intensamente orar. Le he tenido que pedir a Dios por ver mis necesidades, tomar mi responsabilidad, porque es más fácil apuntar, ¿no? Y he tenido que orarle específicamente a Dios con lágrimas, con ayunos. Dios, ayúdame a ser sumisa, ayúdame a no contestar, orar intensamente para ver lo que necesito ver y no estar solamente apuntando. Tomar tiempos especiales de oración, caminatas de oración, ayunos, que hay uno de postre, que hay uno de esto, pero por cosas en mi carácter, y necesitamos, o sea, no es fácil el matrimonio, pero Dios nos puso juntos para hacernos más como Jesús. Y yo estoy segura que hoy soy más como Jesús que hace 27 años que nos casamos. Pero ¿por qué? Porque he tenido que orar intensamente por muchas necesidades. En otros cambios en tu relación con Dios, necesitamos también leer las escrituras. A veces como mujeres estamos hablando mucho acerca de orar y somos buenas para hablar con Dios, pero no le queremos escuchar a Dios. Y yo recuerdo, por ejemplo, estudiando, sacando todas las escrituras en Proverbios acerca de cómo hablar. Y todos los días, por un buen tiempo, leyendo las escrituras, Dios, esto no me gusta, porque bueno, algunas que me conocen aquí no soy un poco intensa, ¿verdad? Hablar y digo y todo. Y he necesitado en la corrección con mis hijos. Hubo un tiempo en que a mí me costaba mucho trabajo lo que dice la escritura, corrige a tus hijos. Y yo peleaba con esa escritura, yo tenía que pedirle, clamarle a Dios y leer esa escritura, y no, es como que esa lucha. Pero hermanas, vamos a ser transformadas por la palabra de Dios. Y yo quiero animarte, tal vez sacar escrituras, escribirlas en algún lugar, ponerlas en el teléfono, lo que sea. Pero hay escrituras que tal vez, si tenés la disciplina, yo animo muchísimo, hermanas,
que tal vez tiene sus hijos chicos. Los tiempos con Dios es una pelea diaria. Porque primero pues son porque los hijos están chicos, luego porque son adolescentes, luego por el teléfono, luego porque tienes que hacer la comida, luego siempre ahora porque nos duele la espalda, ¿verdad? También ese es un impedimento, pero realmente necesitamos luchar en nuestra relación con Dios. Yo quiero animarte, o sea, esto no viene así, no somos lunamieleros, como decía Roberto, es difícil, pero yo quiero animarte que la palabra de Dios sea tu convicción. ¿Lo estás haciendo, hermana? ¿Estás buscando la palabra de Dios? Hay escrituras que te cuestan trabajo, estás luchando con la sumisión. No es una idea de la iglesia, es de Dios. Y si a ti te cuesta, pues pelea con Dios en oración y la lectura de la Biblia. En la siguiente, cambios en tu carácter. Yo sí creo que necesitamos, en cambios de tu carácter, una cosa importante, ser humilde. Yo creo que algo que hemos aprendido muchísimo es ser humilde y reconocer de dónde venimos, empezando, ¿no? Como dijo Roberto, todos somos diferentes, venimos con trasfondos diferentes. Hay muchas cosas que necesitamos reconocer. Necesitamos reconocer cómo fue nuestro pasado, cómo nos criamos. Y aunque digamos, no, yo no quiero ser como mi mamá y mi papá, adivina qué, salen nuestras tendencias y realmente lo que no queremos hacer es lo que terminamos haciendo. Pero eso de comparar, ser humilde y no estar comparando a tu esposo con otras personas, ser humilde y reconocer tu parte. Yo quiero animarte, hermanos, de verdad somos increíbles en tratar de arreglar a nuestros esposos, ¿no? O sea, eso así como, uy, yo sí creo que él debería hacer esto y debería hacer aquello, y luego y ese regalo que Dios nos dio, nos la pasamos criticándolo, despreciándolo y no aprovechando. Y si tu esposo no es cristiano, yo quiero animarte para perseverar. Si tu esposa no es cristiana, a perseverarte. Yo creo que algo que lo va a traer a la iglesia es tu humildad. Y la humildad también se da por el perdón. Muchas veces, hermanas, necesitamos, muchas veces, o sea, a veces en el día, muchísimas veces, ¿cuántas veces necesitamos pedir perdón? Si hay algo que necesitamos en el matrimonio es pedir perdón. Y si tu esposo te dice perdón 1000 veces, no estés con la actitud de falta de fe y orgullosa de decir, otra vez sí, me pedías perdón y luego otra vez y luego, ya ni te creo. No, porque todos necesitamos la compasión de Dios. Y qué bueno que Dios no nos trata así, porque muchas veces necesitamos pedirle perdón a Dios. Y algo que necesitamos de verdad reconocer, y reconocer tus errores, reconocer tus pecados, reconocer tus tendencias, y tener mucha compasión y mucha paciencia, hermanos. En 27 años todavía hay cositas de Roberto que no me gustan. Espero que cuando cumplamos más tiempo todavía, bueno, o los cambio o yo las aguanto, ¿verdad? Porque hay cosas que así que no me gustan todavía, pero también hay que tener paciencia con nuestra pareja, ¿no? O sea, realmente no somos fáciles. O sea, yo le digo a Roberto, ay, gracias por tu paciencia, porque yo no soy fácil, pero es importante. Otra cosa muy importante en esta parte, ser vulnerable, hermana. Yo quiero animarte a ser abierta, a hablar de tus emociones, de tus sentimientos, de las cosas que te están lastimando, que te están dañando. Deja, y hermano, con mucho respeto yo te pido que también seas abierto. O sea, las mujeres no queremos acusarles, pero queremos ayudarlos. Somos un equipo, no se trata de quién gana, no se trata de comparación, no se trata de yo tengo razón, porque así somos, la verdad. Ay, que se dé cuenta que él llegó tarde, pero fue por su culpa, o sea, no fue mía, o sea, te diste cuenta que llegaste tarde por tu culpa, y a veces no salen esas cosas. Necesitamos ser vulnerables, necesitamos ser abiertas, necesitamos ser íntegras, necesitamos ser amorosas. Algo importante que siempre lo hemos dicho en cada clase es: escoge tus batallas. ¿Por qué? Porque yo le digo, le animo mucho a las hermanas a escoger patrones, no situaciones. Porque en situaciones te puedes mandar todo el día, hiciste eso, mira, el vaso está allá, la cuchara no se pone así, los calcetines acá, la ropa te va a mí, todo el día.
Pero necesitamos escoger las batallas y escoger patrones de comportamiento, no situaciones, porque es un calvario, es algo terrible si nos ponemos todo el día a estar así. Necesitamos cambios en tu fe. Algo importante, hermanos, necesitamos luchar por una conexión, tener una fe con Dios. Sí, otra vez, me respeto mucho a los hermanos y hermanas cuyos esposos, esposas tal vez no están aquí, no quieren estar aquí, tal vez recibes persecución. Yo te animo muchísimo, de todo corazón, yo te animo a seguir perseverando. Hemos visto milagros de hermanos y hermanas que tal vez tardan mucho tiempo, pero vale la pena pelear. Recordemos que la meta es el cielo y de verdad necesitamos pelear por eso. Necesitamos pelear también por esa conexión en la fe, pero también la conexión con nuestros familiares. Es una lucha constante en pelear con nuestros hijos, aún con nuestros hijos. Yo creo que algo importante, necesitamos confiar y esperar. Todos de nuestros hijos no están en la iglesia y duele mucho, es muy triste. Tal vez algunos de tus hijos no están en la iglesia o se fueron. Yo quiero animarte a que no perdamos las esperanzas. Duele, lastima, es triste, pero tenemos un Dios poderoso. Pero bien importante, hermanos, que aunque nuestros hijos no estén en la iglesia, nuestro compromiso es con Jesús. Y que aunque duela, aunque lastime, yo tengo un compromiso con Dios y necesitamos pelear para seguir en ese compromiso. Y tarde o temprano van a llegar. Yo estoy segura de eso. Dios es poderoso, pero nuestra fidelidad es para con Dios y luego para con nuestros esposos, porque es muy fuerte. Muchas hermanas lo que hacen es se desconectan de los esposos para agarrarse con los hijos y adivina qué, ahora mis hijos ya casi no los veo, tengo que hacer citas, honestamente, porque no están. Entonces más te vale que cuides a tu esposo, que aprecies lo que tienes, que disfrutes. Una cosa más, hermanas, últimamente hemos tenido, con mucho dolor lo digo, hermanos y hermanas que han fallecido. Y cuando eso pasa, te pones a pensar, ¿estoy disfrutando a mi pareja? ¿O estoy esperando que mi día no esté conmigo para lograr estar con mi pareja? Y yo quiero animarles muchísimo para que sigamos construyendo esas familias, sigamos animados y luchando, porque el templo de Dios que quiere construir es un templo grande y que quiere usarnos y que nos edifica y quiere hacer grandes cosas con nuestros vidas. Yo creo que algo muy importante, lo que Sonia dijo para las hermanas es igual para nosotros. O sea, ella ya dijo, yo creo que una de las cosas más importantes como líderes de familia, si no tenemos un cambio en nuestra relación con Dios, si hoy tienes años en la iglesia y sigues orando al mismo tiempo, sigues leyendo la misma escritura y no aprendes lo que la Biblia nos enseña y solo esperas que alguien te enseñe, no estás construyendo el templo de Dios. Porque tú tienes que aprender personalmente a orar, a tener una convicción sin que nadie esté detrás de ti para orar. Y somos los primeros, como la cabeza del matrimonio, necesitamos poner esa convicción y mejorar nuestra relación con Dios. En lo personal lo comparto, yo he tenido que trabajar mucho en mi carácter. Soy una persona, subes y bajas, ¿verdad? Soy muy animante, muy alegre, pero me sale lo chango. Entonces tengo que cuidar mi humildad, tengo que estar trabajando. Ahorita estoy trabajando con mi orgullo, estoy trabajando con áreas personales de mi carácter que tengo que cambiar a pesar de llevar años en la iglesia, que regresan, que tengo que renovar y tengo que trabajar en ellas. Yo te animo mucho que si tu esposa, yo aprecio mucho a mi esposa porque me dice, amor, tu carácter, tu manera de hablar, tu forma de ser, o sea, yo tengo que escucharla, ella es la voz más directa que me hace ver las cosas que estoy pecando y que me hacen transformar, no para cargarme, pero para levantarme, para renovarme, amén. Y cambios en nuestra fe, obviamente igual, necesitamos cambiar, confiar. Lo que Sonia decía, lo hemos vivido. Yo te quiero compartir, en nuestra familia, estamos haciendo la cuenta, nuestra familia directa, en los años que desde que nos casamos hasta ahora, se han convertido 12 personas de nuestra familia. Mi mamá
tiene 25 años de discípula, mis hijos, los 3 se bautizaron, mis hermanas, mi última hermana se acaba de bautizar, la más grande que era la más difícil, se acaba de bautizar este año en Guadalajara después de 30 años de oración. Ella ya es una discípula, amén. Pati, aquí está, Pati estudió con ella la Biblia y yo le estoy muy agradecido, pero Dios ha trabajado en todo eso. Entonces esos son los cambios que tenemos que hacer, esa es la manera como vamos a construir. Trabaja en eso. Y para terminar, pues simplemente manos a la obra, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, ya tienes las bases, son muy básicas, son muy directas, pero hay que ponerlas en práctica. Mira cómo termina Crónicas esa parte. Dice, y tú, Salomón, ya dirigiéndole directamente a él, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de todo corazón y con buena, ¿qué? Disposición, pues el Señor escudriña todo el corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que edifiques un templo como santuario suyo. Así, anímate y ¿qué? Manos a la obra. O sea, que Dios nos está animando principalmente reconocer. Me está diciendo David, reconoce. Fíjate, lo interesante es David no construyó el templo, pero David puso todo para que su hijo lo hiciera. Tal vez tú no vas a ver todo, pero tus generaciones van a ser la base de lo que tú estás planeando por ello. Yo creo que lo más importante, hermano, yo quiero animar, el matrimonio no es como dicen, como un minuto bajo el agua, no. El matrimonio es estar flotando cuando de verdad hay estas bases bíblicas. El matrimonio es increíble. Y tu esposa puede ser difícil, tú puedes ser difícil, pero la palabra de Dios nos transforma. Yo te animo a valorar, a apreciar, y antes de irnos, dale un besito a tu esposa, dile gracias por ser mi pareja. Muchas gracias, hermano.